2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Soy Joely Ramírez. Les doy la bienvenida a nombre de este equipo y como siempre los invito a que participen con nosotros en el debate. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Ecuador. A pie, caminando, mire cómo anda mi silla de ruedas, ya no tiene ni caucho. Mire, porque todos los que han durado en el camino, 16 días, mire, se lo ha comido la calle. Yo venía con el fin de llegar a donde estaba mi hija para que me hiciera ver con el médico, pues, que es lo que necesito. Estamos muy agradecidos aquí con los hermanos colombianos que de verdad han brindado apoyo, los han brindado aquí donde dormir, por lo menos nos han dado comida. Cientos de migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria de su país están concentrados en el puente internacional de Rumichaca tras no lograr pasar a Ecuador como consecuencia de la exigencia de visa que entró en vigor hace 2 días. Tras largas travesías, familias enteras pasan la noche en un refugio temporal en territorio colombiano en busca de comida y abrigo. A esta hora, Andrea Bernal se encuentra allí en la frontera colombo-ecuatoriana, donde siguen llegando cientos de venezolanos quienes piden que los dejen pasar. Andrea, muy buena tarde, adelante. ¿Qué tal a todos? Reportamos desde el puente Rumichaca, desde la frontera entre Ecuador y Colombia. Hace muy pocas horas llegamos, lo hicimos desde Bogotá, llegamos a Pasto, tomamos un carro que nos tomó más o menos 3 horas y media en llegar a la ciudad de Ipiales, al puente de Rumichaca. Con un equipo de Noticias RCN y NTN 24 hemos llegado a este lugar, sin duda preocupados por la situación de los migrantes venezolanos en este lugar, porque podríamos decir que esta es la frontera en este momento de la duda. La duda porque los que están aquí no saben qué hacer. ¿Regresar para qué? Dicen muchos. ¿Volver a Colombia para qué? Y conservan la esperanza de poder pasar al Ecuador. Que el gobierno de Lenín Moreno revoque la decisión, que los 2 presidentes se puedan juntar y que el Ecuador abra sus puertas. Es todo lo que nos han dicho en estos minutos que hemos podido conversar con la gente que todavía está acá y que guarda la esperanza y que eso es lo que está esperando. Si nos ayudan es mejor que veamos el panorama de lo que sucede. Esta es la parte de Migración Colombia. En esos momentos pues la han levantado un poco a la gente porque hacen limpiezas diarias del lugar. Está la Organización Panamericana de la Salud, está UNICEF, está la Cruz Roja Colombiana, que hacen toda la atención a los migrantes venezolanos en este lugar. Las personas que uno dice, bueno, ¿qué están haciendo acá? Y lo que nos contestan es esperando a que el Ecuador abra su frontera, esperando a pasar sobre todo, nos han dicho, al Perú, porque allá tienen familiares. Muchos nos dicen que la cuestión no es quedarse en el Ecuador, es pasar al Perú porque tienen sus primos, sus hijos que los han pedido y hay albergues también a muy pocos, a 200 metros de este lugar, aquí estamos en Colombia por supuesto, donde la gente llega y se puede dar un aseo, pueden dormir ahí y realmente están muy agradecidos con el gobierno colombiano, con el tema de UNICEF y con la Cruz Roja Colombiana que pues los tiene en cierto modo protegidos y cuidados de un frío a esta hora, casi 9 grados centígrados en la ciudad de Ipiales y nos encontramos con estas imágenes, con estas historias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted? De Montalbán, estado Carabobo. ¿Y cuánto tiempo le ha llegado desde Carabobo a venir hasta acá? 17 días. ¿Cómo fue su periplo? Más o menos, ¿por dónde vino? Caminando desde el puente de ahí, de Colombia, por ir para acá a pie. Hasta a pie. ¿Y con quién vino? Con mi esposo, un primo, mi hija y bueno, compañeros que nos conseguimos en la vía. ¿Y la que duerme aquí es su hija? Dormimos todos juntos. Okay. Pero digo, la niñita que tiene acá es Sí, mi hija duerme conmigo. ¿Tiene? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y por qué está aquí? ¿Qué espera? ¿Por qué no volver a Colombia si ya en Ecuador dijeron que no los van a dejar entrar? Nosotros lo que estamos esperando es que nos den una esperanza, porque así como ellos fueron al país de nosotros y los recibimos con los brazos abiertos, sin ponerles tregua, sin hacerles humillaciones ni nada, así nosotros esperamos que nos atiendan. Y nosotros vamos para allá, no vamos a abogar, no vamos a robar, nosotros vamos a buscar el futuro de estos niños, que en Venezuela no lo tienen, porque en Venezuela con un bono los niños no comen. Los niños, ahora uno no puede trabajar, porque si uno trabaja, entonces no tiene ni siquiera, tiene que salir a mendigar o a robar para poderle dar que comer, para que uno regresarse. ¿Qué dejó en Venezuela?
dejé a mi hija, a mi otra hija, a la espera de que yo pueda pasar y poderla ir a buscar. No es fácil salir de allá en una situación que estamos todos, porque todos estamos necesitados, porque allá ya no aguantamos. Allá se nos están muriendo los niños, no tenemos medicamentos. Aquí, mire, por lo menos nos da medicamentos para el dolor de cabeza. Allá no tenemos nada de eso. Allá tenemos que decirle a los supuestos doctores, tenés que pagarles $20 para que te puedan dar un remedio. Eso no es justo. ¿Cuánto tiempo más va a esperar acá? Esperar, no sé, esperar hasta que, bueno, ellos vean a ver si por lo menos se conduelen con estos niños, porque no es culpa de uno tener que salir, porque yo no quise dejar a mi hija allá, dejar a mi madre, dejar a mi papá enfermo para poder venir a trabajar y poderles mandar algo para que por lo menos solventen. ¿Usted quiere ir al Ecuador o quiere ir al Perú? Muchos de ustedes dicen no queremos llegar al Ecuador, queremos pasar al Ecuador para ir a Perú. Queremos ir para Perú. Nosotros lo que queremos es pasar, que nos den entrada, porque nosotros lo que queremos es trabajar. Aquí estamos todos estamos necesitados y ya estamos cansados de que nuestros hijos duerman aquí. E irnos para un refugio a 3 días nada más, que son 3 días, tenemos 17 días aquí. Ya estamos esperando poder pasar. Ya estamos cansados de estar aquí durmiendo, de que los niños lo que comen es una manzana, no tenemos comida. Regresar no es una opción, si tan terrible es la situación, regresar no es una opción. Dime, ¿para qué vamos a regresar? ¿Para qué vamos a regresar? Sí, es lo mismo, vamos a regresar para no tener que darle de comer, no tener ropa, no tener una educación porque no podemos llevar al hospital, a una escuela porque no tenemos cómo comprarle los zapatos. No, si trabajamos el sueldo mínimo no nos alcanza ni siquiera para comprarle aunque sea una bolsa de comida. O sea, le compramos una mayuca y eso es lo que van a comer los niños. ¿Para qué vamos a regresar? Una de las cientos de miles de historias que vamos a llevar a la pantalla de NTN 24 y Noticias RCN, no con el afán de victimizarlos, ni con el afán de verlos llorar, porque ellos nos comparten sus sentimientos, como ustedes han visto, sino con el afán de poner esto como un tema que debe preocuparle a toda la región, a todos los países, a la comunidad internacional. Eso es lo que pasa hoy en la frontera entre Colombia y Ecuador. Gracias, Andrea, por esta información desde la frontera. La gran pregunta, ¿la visa excepcional humanitaria impuesta por Ecuador contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos, como dice el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana? Vamos a saludar a nuestros invitados para esta tarde para que respondan brevemente a la pregunta y abrir el debate. Olga Azarrado, portavoz de ACNUR para el tema de Venezuela; Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador; Manuel Virgües, director de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto. Comienzo con usted, Olga. Muy buena tarde, bienvenida. Hola, buena tarde. La gran pregunta, ¿esta visa contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? Pues desde ACNUR reconocemos la soberanía de cada país para controlar su política migratoria, pero definitivamente nos preocupan mucho los riesgos y el impacto negativo que puede ejercer este tipo de medidas y de visados que se están imponiendo en la región, en distintos países, para la seguridad de los refugiados e inmigrantes venezolanos. Avanzo con Daniel. ¿Usted qué opina? Realmente la situación no es nada fácil. Tenemos que respetar el ordenamiento nacional de Ecuador, pero no estamos de acuerdo en un 100% con toda esta aplicación de esta visa, dado que primeramente lo están haciendo a destiempo, improvisadamente y sin el tiempo adecuado para que estas personas puedan tramitar una visa antes de salir de Venezuela. Realmente no está cumpliendo con unos parámetros de humanidad a lo que se llama la visa humanitaria. Manuel. Desde el Movimiento Vinotinto nosotros expresamos nuestra preocupación, ya que esta decisión, que como lo han expresado los otros colegas, es una decisión soberana del Estado ecuatoriano, pero sin duda preocupa que no solamente Ecuador, sino otros países de la región, pues en ciertos aspectos, en lo que refiere a los compromisos asumidos como parte de la comunidad interamericana, en la audiencia 167 que se celebró en Bogotá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un compromiso en la resolución 218 sobre la protección que tenían que tener los migrantes venezolanos, pues
esperamos que no siga existiendo este retroceso en cuanto al amparo de los migrantes venezolanos que están saliendo hacia el sur, mayoritariamente del continente. Daniel decía hace unos momentos que fue a destiempo y que no es el tiempo adecuado para los migrantes. Yo te quiero preguntar, Olga, porque hace unos minutos el canciller de Colombia hablaba de que se va a adelantar una reunión entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano justamente para flexibilizar esta medida. Si logra darse marcha atrás a la imposición de esta visa para que tengan más tiempo los venezolanos para obtener esta documentación, ¿de verdad les va a facilitar el paso? Porque es imposible obtener un pasaporte, obtener un acta que pues les garantice o certifique que no tienen antecedentes penales y después apostillarlos más los recursos económicos. ¿Con más tiempo de verdad se puede solucionar la situación si de todas formas se mantiene el gobierno ecuatoriano en que es necesaria esta visa humanitaria excepcional? Desde ACNUR, para nosotros lo que consideramos que es más importante es que se tengan en cuenta casos individuales, ciertas excepciones humanitarias, por ejemplo, casos de niños que vienen solos, sin padres o sin familiares cercanos, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con problemas de salud graves y que necesitan atención urgente, que se contemplen estas excepciones humanitarias para permitir el acceso de estas personas a los servicios que requieran y a protección. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas que están llegando en este momento son personas que pueden tener protección internacional, necesidades de protección internacional. Es decir, que es importante que se continúe manteniendo ese acceso al sistema de asilo y facilitar la identificación de las personas que están llegando. Además, sabemos que este tipo de medidas no siempre frenan el viaje o la partida, ¿no?, de los refugiados y migrantes venezolanos, que en muchas ocasiones pueden optar por rutas irregulares en las cuales se están enfrentando a mayores riesgos. Por ejemplo, caen en manos de grupos criminales o bandas armadas o a grupos de trata, explotación sexual, explotación laboral. Entonces es importante que se mantenga esa conversación dentro del marco ya de las conversaciones y los mecanismos regionales que se están llevando a cabo desde finales del año pasado en toda la región. Estoy hablando, por ejemplo, del proceso de Quito, en el cual se reúnen y se han estado reuniendo los gobiernos de la región para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y para buscar unas soluciones y unos mecanismos coordinados que permitan compartir la responsabilidad y hacer frente a esta llegada y a esta situación de emergencia con la llegada de los refugiados y migrantes venezolanos a la región. Hasta ahora todos los países han mostrado mucha generosidad y gran apoyo en esta respuesta, pero es importante que esta coordinación y esta articulación de las respuestas a nivel regional se siga manteniendo para evitar que los servicios de un país se vean más afectados que otros. Olga, pero los estados se comprometieron justamente en este proceso de Quito. Bajo ese orden de ideas, entonces Ecuador podría dar marcha atrás a la imposición de esta visa o solamente postergar y flexibilizar las medidas aunque mantenga la visa humanitaria excepcional. Esto va a ser una decisión obviamente de las autoridades ecuatorianas. Nosotros simplemente podemos aconsejar, mostrar que seguimos disponibles y a complementar los esfuerzos de los países de la región, a complementar esa respuesta a través de nuestra presencia, no solamente en fronteras, sino también en las grandes ciudades, tanto de Colombia como de Ecuador, Perú, Chile, donde están llegando los refugiados y migrantes venezolanos. Entonces, simplemente reafirmar que desde las organizaciones humanitarias y de desarrollo que estamos involucradas en estas respuestas, seguimos ahí para apoyar a las autoridades y complementar su respuesta y su liderazgo en buscar soluciones. Daniel, decías que no estabas al 100% de acuerdo. Entonces, ¿en qué sí podríamos estar de acuerdo en la imposición de esta visa? Estamos de acuerdo en que realmente debería existir un filtro para lo que es la soberanía de lo que es Ecuador. Que las personas que realmente quieren residenciarse en Ecuador, ser productivos, ser respetuosos de las leyes de Ecuador y sus deberes, realizar este trámite desde Venezuela, Bogotá o Perú, indistintamente, pero que por supuesto cumpla con unos parámetros humanitarios. Estamos hablando de que el 26 de agosto se implementa la visa, pero el 21, es decir, 5 días antes es que abren el proceso para el visado
para los venezolanos en cada uno de los consulados. Eso es una falta de respeto a la lógica, porque nadie va a tener un trámite. Además de eso, que los que vienen de Venezuela no pueden cancelar con una tarjeta de crédito de Venezuela. Ni el pasaporte, ni el apostillado del documento de antecedentes no penales. El apostillado está un poco más acelerado, pero el pasaporte es imposible. Claro, se está aceptando supuestamente el pasaporte vencido, pero no todos tienen pasaporte. Y hay personas que tienen familiares en Venezuela y que desean, además de que los visitaran, desean que vivan con ellos aquí porque tienen una estabilidad para poderlos atender cómodamente en Ecuador. Entonces están vulnerando muchos derechos, muchas opciones para los venezolanos. Estamos hablando de que supuestamente es una visa humanitaria, donde para mi criterio como venezolano y como residente en Ecuador es para un sector únicamente de los venezolanos. Los que pudieron tener un pasaporte vencido, los que pudieron tener un pasaporte vigente, los que tengan a un familiar o un amigo fuera de Venezuela que les pueda pagarla con una tarjeta de crédito en el trámite de los $50 y que además de eso cumpla con los requisitos de tener los antecedentes Casi penales. que por discriminación económica, Daniel. Así es, tal cual. Y el gobierno de Ecuador sabe que Venezuela en este momento tiene un control cambiario, que los venezolanos no tenemos acceso ni a tarjetas internacionales, ni mucho menos a un monto de $50 en una cuenta bancaria extranjera, y menos los que están a pie. Claro, yo como venezolano puedo pagárselo a mis familiares, pero quien no tiene un familiar fuera del país, quien no tiene un amigo, entonces realmente están sesgando la posibilidad de que personas profesionales o de bien puedan hacer este trámite. Realmente lo van a hacer las personas que realmente desean hacer un trabajo digno en Ecuador. Manuel, vamos contigo. ¿De verdad es imposible el cumplimiento de estos requisitos impuestos por el gobierno ecuatoriano para obtener una visa? Mira, voy a empezar por el tema del trámite de los antecedentes penales. Ciertamente este trámite está, por decirlo de alguna forma, un poco más expedito que el trámite del pasaporte, pero tampoco es que es rápido. Es decir, hay personas que el trámite de los antecedentes penales le puede tardar, con suerte, de 2 meses a 3 meses. Es decir, que por la situación, por la emergencia que está en la frontera, este requisito en particular, mi recomendación o nuestra recomendación desde la organización al gobierno ecuatoriano es que evalúe de qué manera pudiera flexibilizarse, porque es prácticamente imposible en este momento, como lo dijo el compañero Carlos, obtener un pasaporte en Venezuela, y el trámite de los antecedentes penales no es que tampoco es un trámite muy rápido. Ya, Manuel, te tengo que interrumpir porque Andrea Bernal está en esta cobertura especial en territorio ecuatoriano, ahora está con el gobernador de Carchi en la frontera, justamente donde ya se genera la noticia. Aquí, Andrea, te comparto las posturas de nuestros invitados, tanto del ACNUR como de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, como la directora de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto. Están a favor de que se evalúe por parte del gobierno ecuatoriano la flexibilización de estas medidas para obtener la visa humanitaria excepcional humanitaria. ¿Qué nos dice tu invitado, Andrea? Joely, qué bueno escucharte hasta ahora. Nos hemos trasladado hasta Ecuador, hemos cruzado el puente. Para RCN estuvimos en el lado colombiano. Estamos con Cristian Edín Moreno, él es gobernador del Carchi, autoridad ecuatoriana en este momento aquí en las oficinas de migración. Gobernador, en nuestro estudio hay varias organizaciones, ONGs, pidiéndole al Ecuador revisar esta medida por la situación que están viviendo los venezolanos. Ayer hablábamos con el canciller encargado, Andrés Terán, y él decía que la habían tomado como una decisión responsable y soberana del Ecuador. A esta hora y estos días, ¿cómo se ha comportado la frontera? Y esto es inamovible. ¿Continúan los venezolanos teniendo que, para llegar al Ecuador, tener una visa humanitaria? Buenas tardes, muchísimas gracias, estimada Andrea. Yo creo que Ecuador como país soberano también ha sido humanitario y ha acogido a propios extraños. En este caso, cuando ha estado decretada la emergencia de movilidad humana hacia los ciudadanos venezolanos, creo que hemos sido generosos, humanitarios, hospitalarios, consecuentes. Yo creo que en esta parte el decreto ejecutivo 826, una vez que ha entrado ya en vigencia, es irreversible. Más bien hago la invitación a que los ciudadanos venezolanos
cumplan estas normas, serán bienvenidos a Ecuador con los brazos abiertos, pero de alguna manera cumpliendo las exigencias como pueblo ecuatoriano, como país que tiene un marco jurídico y también dentro de lo que es el parámetro humanitario nosotros hemos brindado las facilidades y serán, como les digo, recibidos con los brazos abiertos, pero en este aspecto yo creo que no va a haber, no vamos a ceder, no va a haber marcha atrás porque esto es un decreto que está en vigencia y sobremanera. Creo que no, tampoco el país de Ecuador está negándoles, ni tampoco coartando, ni restringiendo ni derechos, ni libertades. Más bien yo creo que hacemos un llamado para que cumplan los ciertos requisitos, las ciertas exigencias de Ecuador. No vamos a ceder a ningún tipo de presiones, como es el caso cuando se habían tomado el puente internacional de Rumichaca del lado de Colombia, ciudadanos venezolanos, ante este tipo de presiones. Hasta este tipo, le digo, de amenazas, no vamos nosotros a ceder. Más bien, estamos siempre con la predisposición de seguir acogiéndolos, pero dentro de lo que es los términos y los parámetros que nuestra Constitución, nuestro decreto contempla. Por ejemplo, ayer el canciller nos decía que hasta el momento había alrededor de 300 o 400 peticiones de la visa humanitaria desde Caracas. Es decir, las personas que están en ese otro lado de la frontera, del puente, que están en Colombia, ¿qué tienen que hacer para pedir esa visa? Bueno, ellos tienen que cumplir los requisitos que se necesita para una visa, entre ellos el pasado judicial apostillado, todo lo que determina dentro de la normativa. Yo creo que más bien tienen ellos que acercarse a las diferentes oficinas consulares, como también a la Embajada de Bogotá, y allí tratar de, digamos, acceder a este tipo de visa, porque... La pregunta es, perdón, gobernador, solo la interrumpo para irnos por parte. Los que están allá, aquí no pueden pedir la visa. ¿Tienen que ir hasta Bogotá, tienen que ir hasta Caracas, tienen que ir hasta Lima, a las capitales? Por eso es lo que he manifestado. Tienen que ir a Bogotá, tienen que ir a las oficinas consulares para que allá puedan, de alguna manera, acceder a la visa. Aquí, en el puente internacional de Rumichaca, no, porque aquí es un lugar de control, sobre todo para los que tienen visa, para que ellos registren ya su ingreso regular, cumpliendo todo lo que determina el decreto ejecutivo 826, como también lo que determina nuestra Constitución. En este aspecto, pues nosotros aquí lo que estamos realmente más bien tratando de garantizar lo que es una migración segura, ordenada y regularizada. ¿Qué tan real es eso, gobernador, cuando hay quienes expertos en migración dicen que poniendo este tipo de trabas lo que hacen es que se motiva la migración irregular? Ya tenemos reportes de personas pasando por trochas, no entrando regularmente, sino entrando por otros lugares que son sin duda muy peligrosos y que para el Ecuador se sale de las manos. Bueno, la dinámica de los países que tenemos este tipo de inconvenientes en las fronteras va a ser esa. Van a tratar de ingresar también por los pasos irregulares, pero nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional son extremadamente profesionales y sabrán de alguna manera responder. Los operativos están activos, los controles también de igual manera estamos siendo rutinarios. Por ello, Fuerzas Armadas está encargado de lo que es la soberanía, de custodiar, como también pues de hacer el control de la cuestión de porte de armas, como también de explosivos y todo lo que tienen competencias dentro de la Constitución. Mientras que la policía pues está encargada del orden y la seguridad. Y en este caso, pues también conjuntamente deben garantizar de alguna manera para que no haya este tipo de migración irregular, sobre todo de ciudadanos venezolanos. Para los que hoy dicen que fue una medida drástica del Ecuador, ¿usted qué le responde? Bueno, yo creo que es responsable, dentro de los parámetros legales, siempre siendo respetuosos de derechos y garantías y libertades. Nosotros creo que más bien hemos estado dentro de un plan humanitario, siempre siendo solidarios. Imagínese, y a todos los televidentes, ya otros países lo hicieron hace fechas, como Chile, como Perú, como Brasil. Entonces yo creo que también nosotros ya estábamos, digamos, ya Ecuador ya no da más y debemos ser responsables no solamente con los ciudadanos migrantes, sino con nuestra población, con la población de los que también arriban a Ecuador, porque no solamente arriban ciudadanos venezolanos, sino también ciudadanos colombianos de todas partes del mundo, y queremos nosotros también brindar una seguridad a todos quienes están dentro del territorio nacional.
Esa es la voz oficial aquí en la frontera, por supuesto, del gobierno ecuatoriano, del embajador de Carchi, con la posición de por qué el gobierno ecuatoriano tomó esta decisión, lo que está pasando aquí en la frontera. Pero también hay una noticia, el canciller colombiano lo dijo esta mañana, que está abriendo las puertas para una nueva reunión del proceso de Quito. Se llama reuniones entre vicecancilleres y entre gobiernos para hablar de la situación migratoria. Y el canciller Carlos Holmes Trujillo ha dicho esta mañana que espera que esa reunión que se iba a llevar a cabo en diciembre se adelante justamente para entre Ecuador y Colombia poder hablar de este tema migratorio que tanto también está preocupando a Colombia. Vuelvo con ustedes a estudios y seguimos en la cobertura especial de la frontera colombo-ecuatoriana frente a lo que está pasando con los migrantes venezolanos. Muy amable, Yoli. Gracias, Andrea. El gobernador le dice a Andrea Bernal en esta entrevista que el gobierno de Ecuador no va a ceder a estas presiones. Con esto vamos a una pausa comercial. Aquí en Suma la Noticia volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Hace unos minutos el gobernador de la provincia de Carchi, en Ecuador, le decía a Andrea Bernal, Olga, que el gobierno de Ecuador no va a ceder a las presiones, toda vez que el canciller de Colombia ya anunciaba justamente que van a buscar una reunión de alto nivel con las autoridades ecuatorianas para tratar de flexibilizar esta medida de la imposición de la visa excepcional humanitaria. También decía que Ecuador ya no va a dar más. Olga, ¿qué podemos esperar con esta premisa? Bueno, también como decía el gobernador, es muy cierto, ¿no?, que tanto Ecuador como los países de la región han mostrado una solidaridad única en la acogida a refugiados e inmigrantes venezolanos. Así como en otras crisis humanitarias en el mundo hemos visto que hay fronteras que se cierran, aquí hemos visto esa apertura, esa bienvenida y esos esfuerzos por regularizar y ofrecer los servicios y los derechos básicos a los refugiados e inmigrantes venezolanos. Pero es cierto pues que se está llegando a un punto de saturación en el cual los países han puesto muchos recursos sobre la mesa y también sus servicios nacionales, ¿no? Entonces es más importante que nunca que, aparte de que se continúen estas conversaciones a nivel regional para intentar buscar soluciones coherentes y regionales, ¿no?, a las necesidades de protección de estos refugiados y migrantes venezolanos, también sea la comunidad internacional la que aumente la solidaridad hacia los países de la región. Se necesita ese apoyo más urgente que nunca. O sea, desde ACNUR, junto a la OIM y a unas 90 organizaciones humanitarias y de desarrollo, se preparó un plan de respuesta con muchas actividades definidas en apoyo a los gobiernos de la región que sumaba unos 738 millones de dólares y que en este momento, a finales de agosto, casi en septiembre, seguimos solamente a un 29% de financiación. Entonces, sí, es urgente que esos países, que la comunidad internacional apoye a la región. Claro, pero esta visa no violenta el principio de no devolución, de no rechazo en la frontera, la no admisión, no está vulnerando el derecho de vida, de libertad, de integridad, toda vez que no solamente es que no pueden llegar hasta ahí, sino que tienen que tramitar esta documentación en las capitales de Colombia, de Venezuela, de Perú. ¿No contraviene todos estos derechos la simple imposición, aunque estamos de acuerdo en que es una decisión soberana? Vemos que sigue el espacio para acceder a las solicitudes de asilo abierto, y eso es algo importante y destacable. Sí que es importante destacar también la presencia de las autoridades en frontera, de distintas instituciones del Estado de Ecuador, apoyando también en la identificación de casos que puedan requerir esta protección internacional. Y si bien es cierto, vamos a continuar identificando casos que creemos que es imprescindible que se apoye en esa entrada, ¿no?, a Ecuador. Además, es importante, ¿no?, también, como comentaba el gobernador y los compañeros, incrementar los esfuerzos de información y de orientación para evitar que situaciones como la que hay en este momento en la frontera, de personas frustradas y que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir ni qué se necesita, no se repitan, porque es en ese momento en el que los venezolanos que están llegando se están exponiendo a mayores riesgos. Es Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para el tema Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en Suma la Noticia. Muchas gracias.
Sigo contigo, Daniel Regalado. El gobernador ha mencionado varios puntos. Dice que es una decisión soberana, responsable, legal, que han sido generosos, consecuentes con los acuerdos que ha firmado Ecuador, el gobierno de Ecuador, pero dice que ya no da a más para recibir a migrantes venezolanos en esta situación. Yo le preguntaba hace unos momentos a Olga sobre las violaciones en las que estaría incurriendo el gobierno ecuatoriano a las garantías de los migrantes. ¿Cómo lo percibes tú? Mira, primeramente, ellos nunca socializaron con las personas con los que estamos trabajando el tema de Venezuela, de los venezolanos, tanto en Quito, o sea, lo que es Ecuador, y los que están viniendo, porque nosotros tenemos, como asociación, tenemos un canal directo desde Venezuela hasta Ecuador. Ellos nunca socializaron ellos, y por ende están cometiendo un cierto tipo de errores a nivel de la aplicación. No es que no estoy de acuerdo en que coloquen la visa. Yo estoy de acuerdo en un porcentaje. ¿Por qué? Porque hay que incentivar a una regularización o una migración ordenada y, por supuesto, con documentos. Porque aquí en Ecuador necesitamos que ellos lleguen con un documento para que no sean víctimas como hasta ahora están siendo víctimas, tanto a las personas, aunque no lo crean, las personas que tienen visa como las que no tienen visa, están en un estado irregular, están siendo objeto de explotación laboral, de maltrato a nivel de lo que son funcionarios públicos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con lo que es arriendo y hasta por trasladarse en las calles y saber que son venezolanos que están emprendiendo en las calles. Entonces, estamos de acuerdo que tiene que haber una regularización. Estamos de acuerdo que tiene que haber un proceso antes de venir a Ecuador, pero por lo menos en el caso de lo que se está aplicando ahorita, que es a partir del 26, el visado en cada uno de los consulados, debieron haber dado un tiempo prudente para poder tramitar esa visa antes de salir las personas, y ellos lo sabían, porque igual pasó el año pasado. Dicen que van a aplicar unas medidas y se viene toda la gente desesperada porque tenemos una situación en Venezuela que es prácticamente emocional, psicológica, ideológica, social, salud, política, que realmente lo que desespera al venezolano y sale corriendo. Cuando llegan estas personas, ya ardía, por supuesto, después del 26 ya no hay remedio. ¿Qué tiene que hacer Ecuador? Sensibilizarse en ese aspecto y socializar los procesos que tanto se están haciendo en los consulados como lo que se está haciendo internamente, porque no están trabajando de la forma como debería ser en el respeto de lo que es el tema humanitario. Si ellos quieren regularizar, regularicen, pero adáptense a la situación de Venezuela, porque hay muchos países, si es verdad, han tenido una migración, pero nunca les coartaron el derecho de poder tramitar una visa pagándolo en dólares o pagándolo en la moneda del país. Venezuela sí, y eso es muy distinto. Y además de eso, no tienen documentos y tienen familiares en Ecuador. Entonces están haciendo una separación de familias que no debería ser. Manuel, vamos contigo. Mira, puedo discrepar un poco de lo que dice el gobernador. Siento que sí tienen que evaluar, flexibilizar alguna de las medidas con el tema de la visa humanitaria por la situación que se puede presentar consecuencia de tener esta restricción que de alguna manera va a derivar en otros problemas. Ya lo decía la colega de ACNUR, puede derivar en el tema de la trata que se puede presentar en la zona. Eso está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, y si esto se replica en la frontera de Ecuador con Colombia, pues vamos a tener entonces otro problema más si no se flexibiliza o no se evalúa esta decisión. Nosotros, como una organización que tiene un observatorio de derecho laboral, del cual tenemos en este año en nuestro informe las cifras que indican la tasa de mano de obra calificada que está migrando hacia los países, pues es preocupante, porque nosotros nos estamos quedando sin juventud y sin mano de obra calificada. Y mucha de esa mano de obra en estos momentos está siendo subvalorada y es víctima de explotación laboral en esos países. Entonces, si esta restricción se mantiene, pues entonces lo que vamos a ver es mayor explotación laboral con los migrantes venezolanos y, esta situación
preocupante de trata de personas que viene ocurriendo. Y hay un tema con los antecedentes penales y aquí me quiero detener. Hace poco, en Colombia, se retuvo un joven que fue detenido en las protestas del año 2017 en el aeropuerto de Dorado, en Colombia. Es muy importante que las autoridades migratorias de los países del continente tengan en cuenta que son más de 10.000 venezolanos que tienen expedientes penales, pero expedientes que son única y exclusivamente por la criminalización de la protesta pacífica que desde el Estado venezolano se ha hecho sobre los ciudadanos. Entonces, el tema de los antecedentes penales, yo diría que habría que evaluarlo y verlo con una lupa y de alguna manera ver qué situación se está presentando allí. Tengo que hacer una pausa en este momento para mandar a una pausa comercial. Los invito a que se queden con nosotros y después de ella venimos con más debate. No le cambie. Gracias por seguir con nosotros en el tema de debate de esta tarde. Vamos a hablar respecto a la protección a migrantes venezolanos en el área de educación. Según cifras oficiales, un total de 16.851 estudiantes venezolanos están matriculados en el Sistema Nacional de Educación. No obstante, un sondeo realizado por el MIES y ACNUR refleja que en Quito 7 de cada 10 niños venezolanos no van a la escuela. Por este motivo le doy la bienvenida a Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save the Children. Gracias por estar con nosotros. ¿Esta visa vulnera aún más los derechos y la situación de los niños venezolanos en Ecuador? Efectivamente, cualquier acción que limite las posibilidades de acceso de los niños y las niñas venezolanos a los servicios de salud, a los servicios de educación, va a generar aún un mayor incremento de la situación de vulneración de sus derechos. En términos de educación, pero ¿qué pasa cuando se pide un visado y todos estos documentos para obtener este visado? De alguna manera también, no es que los arroje, pero los pone en una situación más vulnerable frente a grupos del crimen organizado que pudieran incluso vincularlos a temas de trata de personas, de explotación sexual, de explotación laboral incluso. Sí, efectivamente, esto ha sido una situación en incremento en el caso de la frontera, por ejemplo, colombiana con Venezuela. La situación de el aumento, por ejemplo, de requisitos para la migración hizo que mucha de la población venezolana que necesitaba pasar a Colombia por una situación tan simple como la necesidad de subsistencia, por la búsqueda de alimento, tener que pasar por trochas que en la mayor parte de los casos es manejada por grupos delincuenciales y guerrillas. Hace unos momentos el gobierno de Colombia, a través del canciller, decía que va a adelantar una reunión con el gobierno de Ecuador justamente para tratar de flexibilizar las medidas impuestas por Ecuador en estos días, este visado. Y Andrea Bernal, la titular de este programa, se trasladó hasta esa zona fronteriza y platicó con el gobernador de la provincia de Carchi, y él le decía que Ecuador no va a ceder a las presiones, que es una decisión soberana, que ha sido una decisión responsable por parte del gobierno de Ecuador y que Ecuador ya no da a más. Yo le pregunto a usted, ¿el gobierno de Ecuador está violando estándares internacionales, acuerdos internacionales con la imposición de esta visa? Efectivamente, yo creo que en esto todos los gobiernos de América Latina tienen que ser conscientes que es una situación humanitaria de alta complejidad y de una situación, digamos, extensa, que no tiene un fin próximo o un fin que podamos decir va a ser cercano. En ese sentido es importante poder garantizar, particularmente por el principio del interés superior de los niños y de las niñas, la posibilidad de acceso de una manera adecuada, controlada y manejada por el Estado, pero también coordinada por los estados en América Latina. En UNASUR, una de las iniciativas que Save the Children y otras organizaciones tuvimos el año anterior, fue poder presentar o levantar esta situación ante los gobiernos de América Latina y la necesidad de identificar una política unificada, respetando obviamente la soberanía de los países, pero al mismo tiempo realizando una acción conjunta que permita una respuesta integrada. Tenemos que ir a una última pausa, volvemos con más debate.
Desafortunadamente se nos acabó el tiempo por hoy, pero vamos a abrir otros espacios para debatir justamente esta imposición de la visa con nuestros especialistas de esta tarde. Les agradezco a Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, a Manuel Virgües, director de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto, y a Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save the Children. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos la próxima emisión con más temas de debate. Pásela muy bien.